evidentemente el tener fierros cambia bastante las cosas, y siempre está el miedo a que se arme una guerra civil, pero el pueblo exigía porque necesitaba eso, ¿no? Entonces creo que se habría, estoy de acuerdo en que se debió haber hecho porque el pueblo tenía la capacidad de organización, tenía bien desarrollada un movimiento popular, le, y tenía una dirigencia mala, pero las bases estaban bien preparadas, no sé si preparadas para eso, pero estaban dispuestas a aceptar eso. Ah, como si es que le entregaban los fierros, yo creo que habrían sabido usarlos. A ver, Dustin, háblale nomás. Claro, es que de hecho es un contexto que, también lo dije en el chat, un contexto que muchas veces se ignora, era que en esos momentos las Fuerzas Armadas estaban divididas, porque no solamente eran las fuerzas ideologizadas y pinochetistas que existen hoy, sino que existían hasta gente del MIR en las fuerzas de orden. El propio general Carlos Prats una vez se agarró a balazos con una golpista. Entonces, claro, ahí habían dos caminos. Cuando fue el tema del tanque gas, habían dos caminos. El primer camino era obviamente avanzar hacia una postura más revolucionaria, como llamaba por ejemplo Carlos Altamirano, a que se alzaran los generales constitucionalistas que decían. Y otro camino fue el que hizo Allende, que fue reemplazar a Carlos Prats por Pinochet, en ese tiempo se consideraba que era un general bastante viola, o sea, alguien que no destacaba en nada y que iba a aliviar el golpismo dentro de las Fuerzas Armadas, lo cual estuvo equivocado. Él se sumó al golpe final, al último minuto. Entonces, claro, fue una senda equivocada, pero tenemos que aprender de esos errores claramente, con el debido respeto a la lucha revolucionaria que se dieron. Si igual fueron errores propios de ese tiempo, era algo que llevaba eh, muchos años que se creía, se confiaba mucho en el constitucionalismo de las Fuerzas Armadas, pero no, en el fondo se impuso imperialismo. Ese fue el gran error y se tuvo que haber hecho lo que se ha dicho varias veces, que es crear milicias populares y apoyarse las Fuerzas Armadas que en ese momento sí estaban con el gobierno. Sí, igual, respecto a eso quería comentar rápidamente nomás que igual para al momento de hablar sobre estas cosas es súper importante tener en mente como el contexto que nosotros tenemos hoy en día. Onda, en el sentido de que tenemos mucho más conocimiento de lo que tenía la gente de esa época sobre lo que iba a pasar, ¿no? Si ellos no lo vivieron en el momento, nosotros lo vemos para atrás. Entonces igual hay que siempre tener en mente como al decir como que se dio de derecho, quizás también pensar como ignorar un poco lo que nosotros sabemos que ellos no sabían. Como, quizás es bueno tener eso en consideración. Dele nomás, Lucas. Hola, hola a todos. Sí, eso tenía lo mismo, mucho sentido lo que dijo anteriormente, no me acuerdo quién, pero era con el tema del respeto a las instituciones que tenía en general, y no es como o sea, como ahora nosotros como lo vemos como desde de algo que ya pasó, pero yo como que entiendo el miedo de armar al pueblo en ese momento, como de las muertes que uno podía provocar en ese sentido, o sea, un enfrentamiento es como algo que cuesta, pero ahora viéndolo desde ahora hubiera sido como el único como que uno, porque intentó todo para no hacerlo y le terminó pasando la cuenta, que eso como de intervenir las Fuerzas Armadas lo intentó, y, y creo que es súper como contradictorio ahora, en el momento como decir como cómo no hizo nada antes, como si era tan evidente como lo vemos nosotros. Eso. Siga nomás, Gustavo. Em, sí, estoy muy de acuerdo en que siempre hay que analizar todos los contextos como se dan. Ahora, yo recuerdo haber visto un documental que está en YouTube que se llama Más fuerte que la metralla. Es una entrevista a la gente que resistió ese día, el mismo 11. Interesante un,
unos dichos que entrega una ex, no sé si en ese momento era ya no era militante, pero en el momento del golpe, en los tiempos previos al golpe, era militante del Partido Socialista. Y él habla de que incluso antes del tanquetazo ya tenían un plan para fabricar un, según lo que él decía en el video, habían logrado ya encontrar un modelo de crear subametralladora en serio. Y el dinero, según lo que habían calculado, era lo mismo que hacer un caupolicanazo. Eso lo digo con sus propias palabras. Él mismo decía eso, que era lo mismo que hacer un caupolicanazo, como un evento en el Teatro Caupolicán. Y que Altamirano no aceptó hacer eso. Entonces, ahora esto no es como decir como, oh, la cagaron así totalmente, porque como dijeron antes, siempre hay que mirar el contexto. Tal vez Altamirano no hizo eso de mala fe, sino porque realmente creía en que las Fuerzas Armadas se iban a mantener. Pero de que podría haber habido otro tipo de defensa, podría haber habido, quién sabe. Bueno. José, hágale nomás y de ahí vamos a pasar a otra pregunta que está conectada. Ah, no, espera, bajo la mano. Ya, bueno. Sí, también, No, ahí está, dale. no deberíamos olvidar de que esto también no era como un asunto interno nomás, pues. Sí, también ha estado desde una potencia mundial. Entonces igual no es como analizar como los factores país nomás que eran como ya, si mejor nos piteamos a todos. Así. También tenemos que ver qué pudo haber hecho la potencia norteamericana en caso de una avanzada del pueblo. No les costaba nada poder invadir o mandar más soldados. Eso. Sigamos con la siguiente pregunta. Sí, pues, es que quería, considerando que ya estamos en el tema del pueblo armado y todo eso, y acá Inti había comentado algo al respecto igual, yo creo que saltémonos a esta pregunta un poco y ahí vemos la otra, que es, bueno, yo creo que acá hartos estamos de acuerdo que el pueblo debe haber estado armado. Si es que alguien no está de acuerdo, también me encantaría escuchar por qué. Pero más que eso también es interesante preguntarse cuándo se debió haber armado el pueblo, en qué momento se empezó a haber hecho, cómo se debió haber hecho, debe haber sido gradual, de qué manera, si a alguien se le ocurre algo respecto a eso. Lucas, ¿te estás levantando la mano o se te olvidó bajarla? Se me olvidó bajarla, pero igual eso tenía igual la duda, que me hizo como sentido que lo más lógico, lo primero que me vino a la cabeza es como los cordones industriales debieron haberse armado. Y fue lo primero que hicieron los milicos, revisar los cordones industriales, entonces como que ahí tendría que haber hecho organizaciones como ya a nivel barrial, eso es como que se me hubiera ocurrido, pero lo más lógico hubiera sido los cordones industriales. Y al mismo tiempo era lo más obvio que trataron al tiro de buscar los milicos. Como que ya están, los milicos, eso no entendí muy bien si los milicos ya, como en el plan que estaban haciendo, estaban como asegurándose que no habían armas realmente o era como un montaje para desplegarse. Eso no me quedó muy claro, es más una pregunta que una afirmación. Yo creo que era un poco de todo. Como que el documental mencionaba en un poco que en primer lugar, era una manera también igual de los milicos de ver si es que el pueblo se estaba armando. Como de cachar si es que están como haciendo como reconocimiento para saber qué tan fácil iba a hacer el golpe de Estado. Como la Eh, respuesta. claro. ¿Qué tan brígida va a ser la respuesta o si es que va a haber mucha resistencia? Y también me imagino que, obviamente, si es que hubiesen encontrado armas, lo hubiesen usado al toque para tirarse la contra Allende. Así que un poco de todo, yo creo. Dafti, dale. Y no, solamente aportar un poco a la puerta esa pregunta, de hecho el mismo documental lo dice, también era una forma de acostumbrar a los soldados que eran más vacilantes, porque no todos eran golpistas, como había gente que incluso apoyaba abiertamente a Allende, pero también había los que eran los vacilantes, por los que son como que se van por un lado para otro, lo acostumbraban a enfrentarse al pueblo, lo acostumbraban a enfrentarse a civiles de esa manera. Entonces está todo siendo preparado para el golpe. Sí, mira tú, no había pensado, o sea, no había cachado eso en verdad. También es un buen punto. Si tiene es una estrategia bien multifacética lo que hicieron. Eso es otra pregunta la que vamos a ir después. Entonces, a ver, voy a leer acá lo que dijo Jacob. En lo personal, creo que sí. El pueblo debió ser armado, incluso el gobierno debió dar entrenamiento militar y enseñar al pueblo para responder desde el primer momento el levantamiento fascista.
Sí, si es que alguien quiere mencionar un poco como qué opina sobre el momento, eso también es súper importante. ¿En qué momento? Onda, si es que alguien acá vio la película anterior igual, la parte uno, también hay hartos momentos en los que uno como que empieza ya a pensar como en, chuta, quizás ahora sería un buen momento para empezar a armarse. ¿Qué opinan respecto a eso? ¿En qué momento podría haber sido buena idea empezar? Servicio militar, sí, efectivamente, pero eso fue después de la revolución. Sebastián, hágale. Yo creo que en el momento donde se debió armar al pueblo, de parte del mismo gobierno de Allende, se debió llamar a las armas fue cuando ya habían sesgos de que iba a haber un golpe. Ya cuando empezó el tanquerazo fue ya el hecho donde debió empezar un proyecto para armar a los mismos obreros. A ver, ahí Jacob también menciona, desde que Allende ganó las elecciones tenía el apoyo de las masas de trabajadores. ¿Cote? Sí, es que yo igual estoy de acuerdo con el compañero que habla antes, pero yo creo que incluso antes, porque igual, como mencionaba Dustin, igual hay que pensar que si bien entendemos que existía un movimiento popular bien constituido, en un sentido quizás más organizado, mucho más organizado de lo que está hoy día, o de lo que ha estado en los últimos años, muchos de ellos también no era una posición homogénea. De hecho, claramente este socialismo como a la chilena, como de Allende, de la vía pacífica, sí permeó bastante en algunos sectores. Y por lo mismo yo creo que desde mucho antes, desde como dice el Jacob, Leo, desde que dice que desde que ganó las elecciones con un apoyo popular que era grande, pero igual era dividido, sobre todo teniendo en cuenta las fuerzas del Parlamento y de que tuvo que pactar con la DC y que tuvo que incluso amarrarse la mano con la Constitución. Desde incluso ese momento ya debió haber estado pensando en eso, porque desde ese momento en realidad se sabía que no iba a poder realmente realizar ningún cambio profundo, al menos mediante esta vía, por decirlo, institucional. Entonces la manera de hacerlo era de la otra manera, y yo creo que hubiera sido la única manera, porque después ya era demasiado tarde. De hecho, ahora, bueno, eso que lo sabemos ahora, no en ese momento, cuando se desplegaron como los informes de la CIA, que cómo fue orquestado el golpe, en realidad estaba planeado hace caleta. De hecho, no era solamente un plan para Chile, sino que era un plan para Latinoamérica en realidad, muchos golpes de Estado fascistas, sobre todo teniendo en cuenta que la organización del movimiento popular se constituye mucho antes. O sea, si uno como que lo pone en una línea, como que obviamente no fue con Frey, fue hace caleta de tiempo que se empezó a organizar el movimiento obrero y con eso las poblaciones. Entonces se veía venir bastante. Así que yo opino que incluso debe haber sido antes, incluso ya pensando en que Allende tuvo muchas posibilidades de ganar las elecciones anteriores y que por diversos motivos históricos, incluso hasta pragmáticos, no lo hizo, ya se demostraba que tenía un gran apoyo y que debió haberlo hecho antes. Esa es mi opinión. Dije, onda, antes así como en las veces que se postuló antes, hubieron hartas veces que se postuló, ¿no? Pero cuando ya tenía harto apoyo fue la última vez que se postuló antes de ganar, ¿no? Claro, o sea, se postuló caleta de veces y estuvo a punto la anterior e incluso la anterior a esa también. Sí, en realidad fueron caletas de boicot, entonces en realidad se veía venir como que venían problemas, por decirlo así, en Chile. Entonces, en mi opinión, ya debió haber cambiado el foco antes, o sea, está bien. Tirarse a la presidencia, visibilizar todo, pero desde antes de haber empezado, claro, un plan B y en conjunto al crecimiento del movimiento popular, crecer cualitativamente también en dar ese paso teniendo en cuenta sobre todo las grandes dictaduras planeadas y que también en otros países se veía venir en esos mismos años,
muchos indicios de una injerencia extranjera, muchos indicios. Entonces, en ese sentido, sí, no siendo tan dura en ese sentido, sino que ya se podría ver en ese entonces que era necesario, de hecho, sin siquiera hoy desde todo lo que sabemos y ser obviamente un poco comprensiva con él y todo el aspecto, era que su visión era distinta, efectivamente. Su visión era de que no, se puede por esta vía, no se puede por esta vía. Entonces, yo creo que ese fue el grave error. Sí, acá comentan que fue 4 veces, parece. Voy a leer un poquito, un rápido lo que escribió acá el compañero Kevin. Dice, recuerden que tampoco se hubiera hecho lo que él quería. Tampoco le permitieron hacer algunas cosas. Aunque hubiese querido que no se lo hubieran, aunque hubiese querido no se lo hubiesen permitido, yo creo. ¿A quiénes te refieres como quienes no se lo hubiesen permitido específicamente, Kevin? Si puedes anotar, si puedes escribir eso. 4 oportunidades, confirmo. Sí, parece que fueron 4 veces. No, y aparte que según lo que tengo entendido, la vez anterior a la que ganara, armaron tremenda coalición para no permitir que ganara. Onda, entre los partidos de centro y centro derecha. A ver, por mientras, a ver, Jesús, usted no hablaba, así que hágale nomás. Sí, me quería agarrar un poco de lo que dijo la Cote, que claro, esta cuestión acerca en realidad del movimiento obrero en Chile en la época entre los 50 y el 70, es donde se empieza a gestar y es de donde tenemos que agarrar nosotros la crítica. O sea, las implicancias internacionales, las cuales permean en Chile y en Latinoamérica y en el mundo en general, considerando el imperialismo yanqui y lo que se empezó a convertir en la Unión Soviética, con el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Las tesis estas que se formularon en aquel Congreso, por ejemplo, la que permeó más en el Partido Socialista y en el Partido Comunista en realidad, fueron la de la vía pacífica al socialismo. La vía pacífica al socialismo se empezó a gestar en Chile y bueno, existieron en general muchas divisiones y desde acá es donde yo creo que afecta al movimiento obrero y es de donde tenemos que hacer la crítica acerca de cómo se desenvolvió el proceso chileno. A pesar de que Allende, claro, lo respetamos su gobierno y su idea hasta cierto punto, la crítica que tenemos que hacerle en la parte de armar a las masas, parte no necesariamente él constituyó en el poder, o en una parte del poder, sino que previo a eso, previo a, por ejemplo, estar dentro de la masa organizando, ¿cachai? No sé, agarrándose de algunos movimientos, por ejemplo, el MIR, que hacía la vía armada, el socialismo, generando una verdadera vanguardia de clase, la cual llevase a las masas con armas previas, incluso a constituirse en un poder total. Y bueno, ya en gobierno, instaurar lo que es la dictadura del proletariado, que fue lo que no pasó en el gobierno de Allende. La dictadura del proletariado se ve en no ideologizar a las masas, o sea al ejército, en no armar a las masas, a pesar de tener organización de trabajadores, como fue la CUT, se empezó a burocratizar en cierto sentido porque existía un enemigo interno, claro, pero ¿cómo atacaban ese enemigo interno? Si solo con consignas, con las armas, por la vía institucional. Incluso un compañero de ahí dijo que, claro, se intentó ideologizar a las masas, o sea, al ejército, y tirarlo para el bando de Allende, pero por la vía institucional. Por la vía institucional, y entonces con eso nos sirve. Yo creo que de ahí podría partir la crítica incluso. Eso, cabros. Bueno,
Gracias, compa. Ya, vamos, orden Inti, Dafti, y de ahí pasemos a la próxima pregunta porque quiero hacerles una pregunta sobre una cosa particular también. Así que háganle nomás. Vaya, Inti. Bueno, desde la Barcelona en realidad es todo este análisis, claramente, porque no estuvimos ahí, y es para aprender. Yo creo que estas preguntas de qué se hubiese tenido que hacer tienen más sentido en qué debemos hacer en caso de enfrentarnos a algo así, ahora habiendo aprendido. Eh, pero sobre lo que decía el compa de Jesús, eh, no pueden existir nunca, no van a existir fuerzas armadas de carácter democrático y respetuosas de la voluntad popular, ni de las instituciones que son ya de carácter burgués. Eh, y cuando estaba leyendo un texto de análisis del fracaso, o no, yo diría que error en realidad eh, fue una derrota compuesta tanto de errores como de fracasos. El movimiento popular tradicional de la Unidad Popular, eh, que hay una frase que creo que tiene sentido con respecto al cuándo armar al pueblo. El, voy a citar directamente. El movimiento popular de nuevo tipo, hace alusión a ello, no se suma al coro de impotentes que nos invitan a participar de sus elecciones para reconfigurar el bloque en el poder y las nuevas dinámicas de dominación. Por el contrario, apuesta por instalar en un escenario nuevo de lucha de clases a los trabajadores y el pueblo por el centro del conflicto, confiando siempre y únicamente en sus propias fuerzas. Es decir, que no se podía hablar de un gobierno de trabajadores si es que no estaba la capacidad de tanto administrar el Estado propio como de defenderlo. Es decir, de que si es que viene la reacción, sea capaz el pueblo de defenderlo. Entonces el error está en no haber sido capaz de defender un gobierno de trabajadores y sin embargo aún así apostar por él, porque se presta en el fondo de instituciones burguesas, el cual no es un poder propio, que no puede conquistar del todo con un gobierno como el de Allende, sino que se debe confiar únicamente en los esfuerzos que tienen los trabajadores por sí mismos y su organización. En ese sentido, antes de siquiera pensar en que Allende pudiese comenzar a ganar, se debería haber armado al pueblo. Dustin, espera un segundo, déjame leer acá lo que escribió Vicente y te doy la palabra. Voy a leer acá. Allende tenía todas las condiciones materiales para armar al pueblo, pero tengan en cuenta la actitud pasiva de las cúpulas del PS y el PC debido al revisionismo de estos mismos. Sí, y eso igual va un poco a lo que estaba comentando acá el compa, la compa Inti. Onda, que igual, ¿cómo se llama esto? Igual había un problema respecto a, a las posiciones que tenían dentro de los partidos, en específico del PC más que nada, yo diría. Pero ese es otro tema. Pero igual, Vicente, también si es que te pregunto igual si es que podrías anotarlo acá, cuando dices que Allende tenía todas las condiciones materiales para armarlo, ¿en qué momento específicamente estás hablando? O sea, como en qué momento de su mandato tenía las condiciones o si es que era antes, si podías anotar eso. Y por mientras le doy la palabra a Daphne. Volviendo a la pregunta de cuándo se debía haber armado el pueblo, yo creo que tenemos que separarlo en dos cosas. Los preparativos claramente tendrían que estar desde de antemano. O sea, uno cuando va en camino al socialismo, la revolución tiene siempre en mente que va a tener que agarrar el fusil. Pero el momento donde están las condiciones subjetivas reales para pasar a la ofensiva fue durante el tanquetazo, porque ahí ya el golpismo estaba al descubierto. De hecho, cuando Patria y Libertad se va corriendo y huye al extranjero o huye a la embajada, ahí se nota su postura de debilidad, de que ya fracasaron, no tienen tanto apoyo de las fuerzas militares, y ahí podían haber pasado la ofensiva. Lo que pasó fue el contrario, y eso se manifiesta incluso en las últimas palabras de Allende durante el golpe, que él nunca, siempre quiso evitar un derramamiento de sangre de los trabajadores, siempre quiso eso. Entonces, tuvo buenas intenciones, pero eso cayó en y no solamente él, en general, algo de toda una era, un error político muy grave, del que igual vamos a tener que aprender. Lo último que quería decir era que
que igual no pensemos que el presidente Allende nunca apoyó estas iniciativas de los trabajadores, sino que lo apoyaba siempre intentando evitar la confrontación directa, sino que de una vía legal. Por ejemplo, cuando los cordones industriales tomaban las fábricas, ¿qué hacía el gobierno Allende? Sacaba un decreto de la República Socialista del 32, usaba el decreto 520, que expropiaba la empresa, porque ¿qué pasaba? Cuando una empresa se va a paro, estaba ese decreto que permitía que el gobierno tomara la fábrica. Entonces, el cordón tomaba la fábrica, legalmente la expropiaba el gobierno y se la pasaba a los mismos trabajadores. Entonces, siempre apoyó esas medidas. En el 72, cuando empezó este boicot económico, cuando fue el paro de los camioneros, ¿qué hizo Allende en Santiago? Declaró estado de excepción constitucional y empezó a requisar los almacenes, empezó a requisar las mercaderías para pasárselo a los trabajadores. Entonces, hizo lo que pudo, pero siempre intentando evitar la guerra civil, que era su mayor temor. Bueno. Y acá respondiendo un poco a lo que había comentado Vicente antes, que le había preguntado respecto de lo que Allende tenía las condiciones para armar al pueblo, le había preguntado cuándo específicamente. Acá nos contesta, desde que se crearon los cordones industriales. Los trabajadores por primera vez en su historia tenían en las manos las fábricas. Como dijo el compa Gustavo sobre el modelo de los subfusiles, lo que pasó con eso es que no se le entregó las platas. Excelente. Bueno, pasando un poco ahora a otra pregunta, pues sí, tenemos más preguntas acá, así que quiero preguntarle específicamente qué opinan sobre el tema de cerrar el Parlamento. En el momento, no sé si se acuerdan de esa escena específicamente, en la que sale Allende a hablar al pueblo y la gente le pide que se cierre el Congreso. Le piden que se cierre el Congreso nomás. Chao, que le vaya bien, Lucas. Nos vemos para la próxima. Cuando le piden que se cierre el Congreso nomás. Y Allende dice que no va a cerrar el Congreso y que va a llamar a un plebiscito para que se resuelva la cuestión. Quiero que me digan sus opiniones, qué opinan sobre ¿cómo se llama esto? El debió haberlo hecho, qué hubiese pasado. ¿Y fue buena opción lo de llamar al plebiscito o fue muy poco mano dura, como decían inclusive los trabajadores, que se habían puesto más mano dura? Y aprovecho de... Chao, Jacob. Creo que ya se fue, bro. Si alguien quiere comentar. José, hágale nomás. Yo, cuando estaba pensando eso, era como, no, sí debía haberlo hecho, pero yo creo que el golpe se hubiese acelerado mucho más. Yo creo que el golpe hubiese llegado así mucho antes. A ver, Jesús, hágale nomás. Sí, yo creo que cerrar el Parlamento y en conjunto con ideologizar al ejército y a las fuerzas de orden son cuestiones fundamentales que se deben dar, ojalá, simultáneamente. Yo creo que con el apoyo que hay casi intrínseco de la masa hacia el gobierno de la Unidad Popular, creo que hubiese sido un momento estratégico ya tener ideologizado al ejército y cerrar el Parlamento en conjunto y establecer un gobierno el cual efectivamente tenga democracia para las masas trabajadoras y dictadura para la burguesía o la gran burguesía contra el imperialismo mundial. O sea, creo que ahí se realizan automáticamente el destierro primeramente de los componentes vacilantes, o sea, los componentes más aguerridos contra el gobierno popular y las masas, y se instaura de alguna forma la dictadura del proletariado. Entonces no hay riesgo de una contrarrevolución, porque hay un poder total, no solamente el poder ejecutivo, sino que a la vez se instauran tribunales populares, se instaura un parlamento el cual actúa incluso componiéndose de más partidos los cuales estén en la vía de este gobierno popular. Y bueno, eso.
Buena, buena. Oigan, igual, mira, respecto a lo que dijo el compa, es algo súper interesante, porque se habla de politizar las Fuerzas Armadas. Y el compa acá, si entendí bien, estaba hablando de hacer una politización de las Fuerzas Armadas al mismo tiempo que cerrar el Congreso, ¿no? Ahí le quiero hacerles esta pregunta. ¿Cómo se ideologizan a las Fuerzas Armadas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo es el proceso? ¿Es lento? ¿Es largo? Es algo que, inclusive si se puede hacer. Hay gente que me imagino que debe pensar que no se puede hacer. Entonces, den sus opiniones respecto a eso. Y aprovecho de, aprovecho de invitar a todos al conversatorio de las 7. Va a estar bacán. Va a salir ahí el enlace y todo por la página de Instagram de la CEPA, así que ahí los vamos a estar esperando hoy. Vamos a intentar hacer que esto termine lo antes posible para que no esté tan encima, pero ahí están invitados, así que voy a dar palabra ahora. Gustavo, si quiere dar su opinión sobre lo que haya preguntado. Creo que estaba Inti antes, ¿o no? O Jesús, que veo la mano levantada. Bueno, si quiere, dele Inti Pregunto, antes ¿no? nomás. Muy amable, muy amable. Yo quería consultar a qué se refieren con como ideologizar a las Fuerzas Armadas, si se refieren a tener Fuerzas Armadas como las que tenemos actualmente, solamente que al servicio del pueblo. ¿Esa sería la pregunta? Sé que no cacho si es que estoy entendiendo bien como el concepto. Yo me imagino que a lo que el compa se refería era a hacer un trabajo dentro de las mismas instituciones de las Fuerzas Armadas en ese tiempo y de quizás dedicarse a ideologizar las bases. Onda, no sé, ponte tú como lo que hacían los bolcheviques en su tiempo, que era ideologizar a las bases, a oficiales, cosa que después cuando empezó a colapsar todo el sistema zarista, esos soldados fueron muchos de los que apoyaron el cambio hacia el régimen socialista, como en la RPC, claro, en Corea. Corea, sí, no sé si soy malo con los... Sí, creo. Bueno, con las sopas de letra. Espera, acá espera, Iñaki. ¿Quién es este compa? No te caché. Iñaki. Bueno, Iñaki nos comenta acá, en cuanto al contexto de Allende, para ideologizar las Fuerzas Armadas, debería haber aprovechado los altos mandos que tenía a su favor. ¿Ya? O sea, los altos mandos, los que eran constitucionalistas, ¿no? Porque yo por lo menos no ubico que hayan habido altos mandos que hayan sido directamente socialistas ni nada así. Bueno, Fernanda, que te vaya bien. Nos vemos para la próxima. Esto se está grabando igual, así que ahí se va a subir para que vea el resto. Iñaki, ¿quién te conoce? Chao también, ¿cómo se llama esto? Gote, que le vaya bien. ¿Cómo se llama esto? No, Cote, perdón, la Nacha. Perdón, que he entendido María José. Me estaba despidiendo, Lucas de la compa. Pensé que estaba yendo, perdón. Entendí, chao, compas. ¿Cuánto? No, ningún otro comentario que leer acá. Ya, bueno, entonces, dele nomás Gustavo. Ya, sobre la pregunta de haber cerrado el Congreso o no. Claro, respecto, como siempre habíamos hablado antes, hay que analizar el contexto. Como opinión mía y como la he escuchado de otros, efectivamente ya era el momento de poner mano dura y parar a la reacción fascista. Pero Allende ya había iniciado, ya lleva 3 años en un proceso de llevar el socialismo de una forma pacífica democrática. Entonces, y recordar que Chile era como el ejemplo que hablaban todos los socialistas franceses en Europa. Chile estaba en todos los medios como, no socialistas, pero sí de izquierda, democrático, como el experimento democrático, ahora sí se podrá de forma pacífica. Entonces, ¿qué habría pasado si hubiera cerrado el Congreso de una? Tal vez los gringos hubieran dicho, ya, es como nuestro mejor momento y
ahí está, como escuché antes, tal vez al momento que se cerrara el Congreso, los milicos habrían salido a la calle. Y ya en ese entonces, ya sabemos que en ese entonces no había armas para defenderse. Entonces habría sido una masacre de todas formas. Eso siento yo, como que si nos citamos el contexto que Allende eligió, no el que nos guste a nosotros, que Allende, o sea, no Allende, sino la Unidad Popular, si nos ponemos en ese puesto, era lo mejor haber llamado al plebiscito. Pero claro, eso es lo que no nos gusta a nosotros, pero si nos ponemos con la posición, era lo más factible. Ya, bacán, bacán, compa. No sé quién estaba primero acá, en verdad, me perdí un poco, así que el que habla primero gana. Así Jesús, que, dale. Bueno, Dale. Sí, yo me adhiero a lo que dice Gustavo. Creo que, claro, como nos hubiese gustado a nosotros, no sería la mejor forma de cerrar el Congreso de golpe, porque no tenía la fuerza militares, no tenía los fusiles, no tenía... tenía solamente el apoyo de las masas. Claro, cerrar el Congreso en ese sentido sería un factor que iba a agudizar el golpe de Estado, o sí, el golpe de Estado. Lo iba a agudizar. Y claro, se compone no solamente en ese momento particular, sino que se viene gestando de antes y no se gesta de la forma en que nosotros queremos. Y correspondiendo a la pregunta de Inti, creo que parte de ideologizar al ejército es como sucedió en China, o como están diciendo ahí en la República Popular Democrática de Corea. Por ejemplo, organizar previamente, no solamente en ese proceso, previamente a los ejércitos a leer, digamos, lo que es el marxismo-leninismo, desterrar a los mandos, a los altos mandos que son vacilantes o que están divididos, homogenizar el pensamiento dentro de los altos mandos del ejército, y no solamente del ejército, sino que en las mismas fábricas donde existían los sindicatos, cierta división en cuanto a ideología, los dirigentes sindicales, también organizar procesos de formación. Y bueno, hay un montón de factores que implican la ideologización de la masa y del ejército, como brazo armado de la masa, en este caso. Eso. buena. Ya saben, compas, no me acuerdo, así que el que habla primero, denle no. Dustin. Está bien. Sí, es que de hecho algo que muchas veces pasa de largo, que son las tremendas contradicciones de clase que habían dentro de las Fuerzas Armadas, y al momento en que gana Allende, Patria y Libertad inmediatamente asesina al comandante en jefe que estaba ahí. El comandante en jefe fue asesinado ya en el 70, fue Schneider, y de hecho yo en la universidad tuve de profesor el año pasado a uno de los que participó en ese asesinato, que estuvo en Patria y Libertad. Todavía está siendo profesor, así estábamos con el sistema hoy en día. Entonces sí habían grandes contradicciones de clase. De hecho, en agosto del 73, unos 40 marinos le mandan una carta a Allende de que fueron torturados por los oficiales golpistas. Unos 40 marinos suboficiales que denunciaron el golpismo fueron torturados. Ya lo estaban torturando antes de que empezara el golpe. Cuando fue el golpe, las fuerzas pinochetistas asesinan a todos los soldados que estaban a favor de Allende. También asesinan a los oficiales que estaban a favor de Allende, asesinan a Carlos Prats, que muere en el 74. Guillermo Schmidt, que también hablaba un poquito de él en el chat, que era un carabinero del MIR, que él muere baleado porque le ordenan que mate a unos obreros, y él no lo hace y decide dispararle al oficial que le ordenó eso. Entonces habían tremendas contradicciones de clase dentro de las Fuerzas Armadas que se podían utilizar. Oye, y ojo igual que, por ejemplo, Carlos Prats no era socialista ni nada así, era simplemente un constitucionalista.
era leal con los pantalones puestos, pero no era un marxista ni nada, pues entonces igual es brígido ese tema de que la reacción, inclusive si lo llegamos a llamar fascismo, no solamente ataca a las partes más de izquierda, sino que ataca, elimina todos los elementos que puedan ser inclusive un poco que vayan en su contra. No, claro, Eh, sí. Para finalizar, iba a decir que de hecho, agregando lo que dijiste, que de hecho terminaban matando hasta dirigentes de la democracia cristiana que empezaron a tambalear un poquito contra la dictadura. Entonces, a todo el que se oponga al fascismo va a ser asesinado. sí mismo. Cote no quiere... si es que la Cote no Bajo la mano. ¿no? ¿Bajo la mano? Ya, Jesús nomás, hágale. Sí, perdón por hablar tanto. Está bien, está bien. Mencionar el carácter del ejército que claro, existían ciertas divisiones y cierto todo, pero el carácter del ejército en general en la historia de Chile funciona como un aparato al acecho de la masa, que no está vinculado con la masa. Y ese es un factor material el cual es tremendamente fundamental en la construcción de la conquista del poder. O sea, considerar este acecho que tienen las Fuerzas Armadas implica necesariamente la intervención a las mismas. Bueno, con todo lo que dije anteriormente. Recalcar eso, solamente. Bueno, bacán compa. Acá comentaban, los fantasmas del fascismo viven en cada lugar. Sí, es brígido eso, igual, no sé, igual como con lo que había comentado antes de que, y lo que se estaba comentando los compas, de que igual el final del fascismo ataca a todos los sectores, eso es una cosa que se da en todos lados, pues. Onda, no sé, pues, ponte tú, los nazis en su momento no solamente fueron a matar a los comunistas, sino que al final del día terminaron destruyendo cualquier cosa que tenía tinte de oposición, onda, lo que sea. Y eso es como la característica como más como recurrente del fascismo al final del día, que es como la reacción en como su máxima expresión, la reacción a los grandes movimientos sociales. El fascismo siempre será la última arma de la burguesía, así mismo, frente al pueblo. Entonces, compás, yo creo que podríamos pasar a la siguiente pregunta, que va así. En específico sobre el tema de la confrontación frente al poder popular. Sobre el tema de la confrontación, porque hay si vemos, bueno, para los que hayan visto el documental, la primera parte, podemos ver un claro desarrollo inclusive en la manera de pensar de los trabajadores, en la mayoría por lo menos. Bueno, Sergio, que le vaya bien, nos vemos a la próxima. Hay una manera, hay un cambio en la manera de pensar de los mismos trabajadores, que tiene que ver con como cada vez se van dando cada vez más cuenta de que la confrontación con las fuerzas reaccionarias es cada vez más inevitable. Y que cada vez se van dando cuenta de que tienen que armarse y cada vez se van dando cuenta inclusive de que las mismas instituciones burguesas en las que antes habían puesto su confianza, entre comillas, cada vez están demostrando ser menos efectivas. Y eso es un desarrollo que yo por lo menos lo vi que se da medio naturalmente. Entonces, respecto a eso quería preguntarle un poco cuáles fueron los factores que se fueron dando a través de todo ese periodo que obligaron como a las masas a darse cuenta de eso. Y también si quieren comentar un poco qué podría pasar hoy en día para que eso se desarrollase así, que la gente se empiece a dar cuenta de la realidad de las instituciones burguesas. Perdón, ¿cómo fue la pregunta? ¿Qué fueron los factores que llevó a la gente en el tiempo de la UP a darse cuenta de que la confrontación contra la reacción era inevitable y que inclusive las mismas instituciones burguesas ya no estaban sirviendo?
y también si quieren comentar un poco cómo se podría dar eso hoy en día, cómo se podría dar ese desarrollo. Por ejemplo, acá Vicente nos comenta que el mismo Congreso, siempre poniendo trabas allante con los allanamientos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, igual es frigio que, no sé, el Congreso históricamente como que siempre en muchas ocasiones ha tenido un rol súper reaccionario, que también lo había visto, que lo habían comentado por acá. Siempre, no podría decir que siempre necesariamente, no sé tanto de la verdad, pero con el tanquetazo ya se fue a la de todo. Sí, o sea, claro, eso fue como un golpe en la cara así muy brígido, porque antes igual como que habían como maquinaciones con respecto a todo el tema, pero claro, el tanquetazo fue como una cosa muy explícita. Con toda institución burguesa siempre sea reaccionaria. Bueno, eso es una posición que quizás no siempre es tan aparente, en especial, ponte tú acá en Chile, ¿por qué eso también es una cosa interesante para preguntarse? ¿Por qué existe todo este tema con el constitucionalismo? Onda, porque nosotros hoy en día creo que estamos, la mayoría de acuerdo de acá, que ya no estamos ni ahí con la constitución que tenemos. Como que no es algo que queremos defender, no estamos ni ahí. Pero en ese tiempo lo que igual existía como toda una ola con el constitucionalismo, inclusive si se acuerdan de la primera parte de la batalla de Chile, inclusive la gente hablaba de la vida democrática y que se creía en la vida democrática porque era algo bueno, pues. Entonces existía como, se creía que las mismas instituciones burguesas, que que eran del Estado burgués, igual tenían, no estaban completamente rechazadas. Cote, si nos quiere, denle nomás, denle nomás. Sí, que respecto a eso, igual es súper cierto, po. O sea, el constitucionalismo empieza a desarrollarse y a nacer con más fuerza justamente en esa época, pero a mí igual me parece sumamente curioso que misma gente muy afín al gobierno de Allende en ese tiempo también denunció en realidad la justicia burguesa de lo que vendría siendo el constitucionalismo. Hay un texto muy bueno de Eduardo Novoa Real, un abogado, jurista, y bueno, muy controversial porque igual dentro del mundo del derecho y todo eso en realidad es sumamente como la constitución intocable, realmente se cree en la democracia como la democracia y no como una democracia burguesa que en realidad también obedece a los intereses de clase. Él mismo denuncia, por ejemplo, porque en ese tiempo empezaron a surgir con mucha fuerza, no sé, por ejemplo, las garantías constitucionales, el mismo tema del Tribunal Constitucional, cómo se veían los tribunales, pues, que existieran mecanismos para garantizarle a la población todo eso. Él mismo escribe un texto de muchos fallos de la Corte Suprema y también del Tribunal Constitucional respecto a la gran diferencia de clase que se hacía, o sea, la gran discriminación que existía respecto a la gente que demandaba, a la gente que disponía estos recursos, es decir, si eran trabajadores, si eran clase trabajadora, si eran gente, no sé, pues, gente que se tomó terreno, o gente en realidad que tenía muchos contactos no solamente de la justicia, sino que abiertamente pertenecía a una clase alta, a una élite política y económica y social que tenía poder. Y se ve claramente, o sea, se ve ni siquiera en el que no se aplican muchas garantías, se aplica de manera distinta la ley. Y él mismo escribe ese ensayo que es sumamente bueno para hablar un poco de la interpretación de los jueces. Entonces yo creo que es sumamente bueno para recordarnos también de que eso fue un gran error, todo el constitucionalismo, porque si incluso vemos la misma constitución que defendía Allende, que es la constitución del 25, tampoco era no fue una constitución producto de la soberanía popular, no fue una constitución donde se participó de manera amplia para nada. Entonces, la del 80 en realidad toma de base muchas cosas de la misma del 25. Entonces, es sumamente raro también por una parte eso que menciona Luca y todo, porque es verdad, o sea, se existía hasta como una superioridad moral. A mí me indicaba como esto de, yo por ejemplo, en la Fuerza Armada, yo soy constitucionalista. Ya, es verdad, las Fuerzas Armadas como que en un orden democrático tienen que respetar en realidad no son autónomos y obedecen a otras instituciones, un Estado de Derecho, por ejemplo, que sería al Poder Ejecutivo, a la Constitución, a las leyes. Pero el presidente, o sea, que él mismo ya se había atado de manos diciendo que no iba a poder iba a tener que respetarla y jactarse un poco de eso también, intentando buscar cualquier laguna, que lo logró, algunas lagunas obviamente jurídicas, pero muy pocas. Entonces, igual yo creo que graso error y como
dicen varios ahí, claramente las instituciones van a responder obviamente a un interés de clase, y en este caso la mayoría de las instituciones eran burguesas, aunque decían que sí, que querían defender al pueblo también y todo. No era así. Y como les digo, ese texto es bastante bueno, voy a cachar si lo tengo para que lo puedan leer. Buena, compa, bacán aporte. Debería estudiar Derecho. ¿Cómo se llama esto? Bueno, sí, igual es interesante que la Constitución del 25 hubo como... fue una situación bien como reminiscente a en lo que estamos viendo hoy en día, po. Porque igual hay, o sea, pasó una situación bien como de movilización popular en la que como que se pactó para que se hiciera este proceso constituyente, y que efectivamente al final del día terminó siendo llevado a cabo por las fuerzas de la burguesía. Y la Constitución finalmente no fue una cosa que representara el poder popular, sino que representaba los intereses de la burguesía, no 100%, pero en una parte igual como dominante. A ver, Dustin, si quiere comentar. No, solamente un datito histórico. Si de hecho para la Constitución del 25, Alessandri, que históricamente representó al imperialismo británico en Chile, como Ibáñez representó al imperialismo estadounidense, Alessandri se aprovechó de instancia del 25, porque de hecho en ese momento había una junta revolucionaria militar, una junta que quería una constitución mucho más popular, pero por ese problema del pacifismo estaba demasiado presente en Chile durante toda su historia. Y de hecho en ese momento la Junta Revolucionaria Militar le entrega el poder a Alessandri para que él haga la constitución, y ellos no sabían que esa era la constitución que quería hacer Alessandri, porque Alessandri en ese momento tenía este discurso del león de Tarapacá, de que los trabajadores primero, y en verdad era solamente un burgués. Entonces es un problema que se ha notado durante toda la historia y que solamente se empezó a ver por completo desde el 73. Bueno, oigan, si nadie más quiere comentar respecto a ese tema, se me ocurrió una pregunta para hacer respecto a eso, así que para darle. Que una cosa que no la he escuchado mencionar mucho, así que ¿qué opinan ustedes de que se haya intentado hacer una asamblea constituyente en el tiempo de Allende? ¿Qué creen que pudiera haber pasado? ¿Y se pudiera haber hecho? ¿Están las condiciones? ¿Hubiese sido beneficioso, inclusive? No sé, porque, por ejemplo, yo siempre que pienso en el proceso de la UP, pienso en Venezuela. Y pienso en que allá se hizo una asamblea constituyente, po. En Bolivia también se hizo con Evo, po. Entonces, ¿qué opinan sobre eso? Code, si estás levantando la mano para comentar, hágale nomás. Se me había quedado levantar, que no quiero hablar como tanto Sabía, en sabía. realidad, pero respecto a eso, era una manera de claramente salirse del amarre, porque lo que él había dicho era que tenían que respetar la Constitución, y lo que él quiere claramente ahora es cambiar la Constitución para seguir respetándola, era una manera muy democrática de hacerlo, y yo creo que existían todas las condiciones, pero claramente cambiar la Constitución en ese entonces significaba también hacerle la guerra al imperialismo y a toda la derecha, y en ese sentido a la centro, que después se fue al centro derecha. Entonces también hubiera sido necesario defender ese proceso, totalmente. Entonces es como parte de lo mismo de las preguntas anteriores que hemos discutido respecto a muchas medidas, cierre del Parlamento, cuando le llamó al plebiscito, cuando él quería hacer asamblea constituyente. Es parte de esta medida, pero que no sirve de nada si no se puede respaldar el proceso. Sobre todo teniendo en cuenta que igual con el paralelo con ahora no es tan así, en el sentido de que en ese entonces las contradicciones estaban mucho más agudizadas, estamos hablando de una polarización mucho más grande. Entonces, en ese sentido, yo creo que era una forma, pero que no era viable si él la quería seguir manteniendo con su misma posición, que fue la que defendió. Bacán, súper buen punto eso, porque al final igual es el tema de lo que estamos hablando acá en general, ¿no? Como que al final siempre llegamos al mismo tema, que, que no es un tema simplemente de medidas superficiales, sino que hay una cosa en la base de todo este proceso que estaba muy erróneo. Dustin, si quiere darle, oigan, igual
Veo a varios callados acá, así que si quieren comentar, háganle nomás. Sí, no, Pero lo no, mismo. no es diciendo que no leís, pero, pero si alguien más quiere darle igual, háganle. No iba a decir lo mismo, que ojalá hable lo más posible. Solamente quería responder igual con otro dato histórico que también a veces he visto que pasa de largo, que el tema constitucional, de la propuesta constitucional de la UP. La UP sí tenía pensado cambiar la constitución y de hecho ahí la tenía planteada desde el 72. Y acá hay un dato muy importante. ¿Por qué el golpe fue el 11 de septiembre? Porque estaba planeado para mucho después. El golpe fue el 11 de septiembre porque la Armada, la Marina se adelantó. ¿Y por qué se adelantó? Porque el 10, el día anterior, el gobierno había anunciado que iba a ser un plebiscito constitucional. Entonces, el día siguiente, en la mañana, la Armada dijo, no, ya no podemos esperar más, vamos a hacer el golpe. Por eso es que hicieron el golpe, si se tenía pensado cambiar la constitución. Y es más, en noviembre, Allende iba a hacer otro plebiscito para preguntarle a la gente si se quedaba o no en la presidencia. Y obviamente se sabía que iba a ganar. Y otra razón por la cual el golpe estaba planeado antes de noviembre. Entonces, es un tema igual interesante, que al momento en el cual se empezó a cambiar la constitución, inmediatamente salieron los militares a hacer el golpe. Y ese fue un hito muy importante. Oye, pero el golpe de Estado originalmente lo tenían planeado más o menos para cuándo, así. ¿Tenían como una fecha como tentativa o era más así como para después nomás? Creo que era 23 de septiembre o si no agosto. Es que había varios debates, de hecho. Otro dato que se me olvidó pasar antes. Cuando se nombra el tema del tanquetazo en el documental y se nombra el regimiento Buin. Y es cierto que van los militares a la Moneda con tanques. Hubieron un montón de errores logísticos. En primer lugar, los tanques no tenían misiles, tenían solamente la ametralladora. No los cargaron antes de llegar. Y aparte, estaban esperando que llegara el regimiento Buin para apoyarlos al golpismo, pero el regimiento Buin no llegó. El regimiento Buin era el regimiento de Pinochet. Pinochet se vistió, fue el único militar que se vistió para combate en ese momento, porque ella estaba listo para combatir si es que estaban ganando, pero como vio que estaban perdiendo, no fue. Espera, ¿y Ahí el cuando regimiento que hizo efectivamente el tanquetazo, cuál era? ¿Si eh, te acordáis? me acuerdo del regimiento, pero el que estaba dirigiendo eso era de apellido Souper. Ese se Ah, ya, hallaron ya. preso por eso. Y ahí en ese momento él pregunta, ¿y dónde está el regimiento Buin? ¿Dónde está Pinochet? Y Pinochet, ¿qué estaba haciendo? Está llegando la moneda a saludar a Allende y sí, yo lo apoyo, presidente. Entonces Brígido. Pinochet siempre fue un tipo oportunista que estaba viendo hacia dónde le convenía. Probablemente si es que el golpismo hubiera sido derrotado, hubiera terminado con Allende. Brígido, brígido. Buenos datos. Roberto Soper. Regimiento blindado. Ah, bueno, ahí está. Gracias, Vicente. Regimiento blindado 2. Oye, sí, yo no ubicaba esas cuestiones que habían tenido problemas logísticos y todo. Buenos datos. Buenos datos. Si nadie más quiere comentar, quiero pasar a una pregunta que igual está relacionada con lo que estamos hablando hasta ahora. Que es sobre un término que se usa harto y que lo habíamos comentado acá igual, que se usa harto en el documental, que es el término de guerra civil. Por acá igual habían comentado que Allende, una de sus grandes como motivaciones al hacer todo este proceso era evitar a toda costa la guerra civil. Era como, inclusive, se sabe que Allende en su momento llamó a que no explotara la cosa cuando sucedió el golpe por ese mismo miedo, a que hubiese una guerra civil, a evitar que se derramara brutalmente la sangre del pueblo. Entonces, les quería preguntar un poco respecto a eso. ¿Qué creen ustedes que la gente entendía en ese tiempo como guerra civil? Y también, ¿cómo se hubiese dado una guerra civil? ¿Qué sería una guerra civil en ese contexto? Allende no quería que el pueblo muriera en vano, sí mismo. Por eso mismo no hubiese sido factible armar al pueblo. Kevin, si quieres explicar un poco más eso. A ver, Inti, háganle nomás. Como romántica de la Guerra Civil Española, que me gusta mucho ese proceso. Eh, Cuando pienso en guerra civil, pienso en ese proceso. Eh, Ahí pasó
claro que estaba el bando republicano en contra de una, yo diría que contrarrevolución, habría sido el movimiento reaccionario de Franco, apoyado por otros gobiernos fascistas como Italia eh, y Alemania, Portugal. Y ahí ocurrió que el bando republicano tenía armas muy, muy pencas. Franco tampoco tenía muchas mejores armas. De hecho, quienes mejores armas tenían en ese contexto, igual hablando de 1940, entonces las armas estaban mucho menos desarrolladas. Pero como en comparación al... O sea, sí, el 33, po, el 36 en realidad. Me equivoqué. Bueno, pero más o menos por ahí. La gente, de hecho, en un momento llegó al punto en el cual simplemente se gritaban weas con megáfonos, po. Y más o menos similar, me imagino que hubiese sido acá. Allá estaban las brigadas internacionales, las cuales tampoco era que tuvieran mucho mejores armas, y quienes mejores, al menos en el bando republicano, quienes mejores armas tenían, por lo que entiendo, fue la ayuda de la Unión Soviética, mientras que por parte de la reacción, quienes tenían mejores armas también eran como las potencias, o sea, no potencias, sino que países fascistas que habían triunfado eh, los golpes fascistas. Eh, y creo que habría sido bastante similar a un caso de guerra civil acá en Chile, eh, con Estados Unidos apoyando directamente al golpe, y ya se vio que la reacción ahí, o sea, acá fue brutal, brutal, porque España y Chile se caracterizan precisamente por tener golpes y dictaduras muy heavy. La reacción es potente en estos países, como por una cuestión histórica. Sí, yo estoy de acuerdo en que habría sido bastante catastrófica la situación de guerra civil, eh, porque de partida el pueblo no estaba armado, habría tenido la obligación de armarse en esos momentos, no era que el pueblo se hubiese preparado para una guerra civil, que también es una situación complicada. Eh, Entonces, no, habría sido desastroso, se habría perdido con, yo creo que la misma cantidad de bajas y resultados bastante similares. Por eso yo rescato de nuevo el tema de que antes de pensar en el instalar un gobierno de trabajadores, se debe preparar para la respuesta de la reacción. Porque cuando ya estás en el poder, pero no tienes capacidad de defender eso, la reacción viene y arrasa con todo. Porque aparte acá, como decía Fidel, en Latinoamérica en general, la reacción es demasiado violenta porque es apoyada por la potencia estadounidense. José Miguel, ¿quiere darle? Yo creo que el proceso se habría parecido más como la Revolución Cubana, porque igual, a diferencia como el bando republicano de España, era, habían sido como en su mayor parte trabajadores y campesinos y no habrían tenido como la fuerza para poder establecer un frente como tal. Yo creo que habría sido más como un tema de guerrilla hasta escalar al momento de poder dar como una batalla de frente. O sea, como establecer un frente como tal, así como la guerra entre dos ejércitos, no entre dos fuerzas iguales, por así decirlo. Y yo creo que también la Unión Soviética se hubiese interesado más en el proceso chileno, porque ya en el momento de la dictadura militar fue cuando también pasaban armas a Chile, y al final las armas del frente gran parte eran de la Unión Soviética. Yo creo que por eso también no recibió tanto apoyo como por el hecho de no haber sido una revolución como marxista-leninista como tal. Bueno, y de Cuba también, ¿no? Harta arma llegando O sea, allá. de Cuba sí, pero al final las cosas que tenía Cuba eran como de la Unión Soviética. Claro, efectivamente. Entonces yo creo que si es que hubiese como
tomado como la iniciativa como los sectores más extremistas, yo creo que hubiésemos tenido más apoyo internacional y no hubiese sido una batalla como una guerra civil como la de España. O sea, no al principio, porque igual como las guerrillas tienen que tomar fuerza y cosas así. Mira, acá Vicente comenta que casi todas las armas del frente eran armas gringas abandonadas en Vietnam. Mira tú. Kevin dice, lo malo es que se establecieron pequeños grupos, todos con el mismo propósito, pero divididos. Juan Pablo, si quiere darle, bienvenido aparte. Bueno, ahora, bueno, en primera instancia creo que igual hay que tener un factor clave que era difícil de todas formas pensar en que quizás hubiera recibido más apoyo si es que hubiera sido abiertamente armado. ¿Por qué? Porque ya desde la Unión Soviética, desgraciadamente, en esa época ya existía una lógica de buscar la vía pacífica, que incluso es la que adoptó la línea del PC de Corbalán. Entonces ya ahí era súper difícil, si es que se tomó una vía aún más violenta, quizás menos hubieran pescado los soviéticos, eventualmente, dado a cómo buscaban el modo, que evidentemente fracasó. Creo que ahí quizás lo que más faltó, que si bien la vía electoral no fue en una primera instancia una mala fórmula, justamente al no concebir buscar la lógica de consolidar el poder de todas formas posibles, mediante el arma incluso, ahí es donde empezó a caer, y de todas formas la falta de un liderazgo claro dentro de la Unidad Popular, porque por ejemplo en Europa del Este se formaron muchas revoluciones que efectivamente agruparon frentes que tenían intereses comunes, pero que tenían una vanguardia clara y una dirección clara. Eso no existía en la Unidad Popular. Como bien dicen, eran muchos grupos que si bien tenían intereses comunes, no tenían un liderazgo claro, como que no, tiene que ser estaba por un lado el PC de Corbalán, que quería la línea totalmente mucho más pacífica, habían producido hasta el PC, o sea, el PS estaba a veces más radicalizado que el PC. Entonces, dentro de eso, quizá hubiera sido, fue complicada esa situación, porque justamente tenías un PC que no quería una revolución armada, por el contrario, y incluso estaba la lógica que, si bien yo respeto mucho la obra de Víctor Jara planteaba que justamente, a diferencia de Cuba, esa canción a Cuba, nuestra sierra es la elección, decía. Entonces tenían toda esa mentalidad. Entonces era muy complejo de que si un partido no pretendía, no pretendía digamos, liderar el frente, y por el contrario generaba esta amalgama más o menos desorganizada, desarticulada, en donde habían distintas tácticas que se estaban usando sin una mayor orientación establecida, una mayor estructura. Eventualmente iba a terminar así. Es el tema, no existía una vanguardia como tal, no existía ningún partido que dijera, ya, aquí nosotros vamos a poner el pie firme para ir avanzando, sino que eran peleas constantes entre todos. Que eso no sucedió, por ejemplo, en los frentes populares que se armaron en Europa del Este. Que en esos frentes efectivamente sí existía una vanguardia que organizaba el resto de los partidos. Aún siendo multipartidista, como por ejemplo la RDA, que fue multipartidista, sí existía una organización, al menos una vanguardia adelantada. Eso. Bueno, acá el Dafty nos comentaba que de hecho el PC fue la facción más moderada en esta instancia, mientras que el PS de Altamirano hablaba de avanzar sin transar. El PC proponía una retirada táctica y dejar el avance en las expropiaciones. Bueno, y voy a hacer un poco un enlace de ese punto a una pregunta que teníamos, que era, tiene que ver, como ya nos fuimos un poco más al lado político, más que el lado bélico, que estábamos antes. Quería preguntar, ¿qué opinan ustedes sobre el tema de pactar con la S? Que eso fue como uno de los grandes temas dentro del documental. ¿Es algo, estaba bien, se debió haber hecho, era una cosa que era necesaria o fue algo que no se debió ni siquiera haber intentado? ¿Qué opinan? Ahí, me aprovecho de despedir de todos de los compas que se están yendo. Nos vemos si quieren ahora irse entrar un ratito a la conversa que vamos a tener ahora a las 7. Los esperamos ahí, si es que no, nos vemos la próxima instancia, el próximo ciclo, porque de 3 partes
la batalla de Chile, así que nos falta una. Compas, de todas maneras, igual para que no sean muy pesados los que quieran pasarse a la próxima, al próximo conversatorio, si es que ya estamos más, si es que no hay mucho más que decir, yo creo que igual podríamos ir cerrando, po, para que no se extienda tanto. Y bueno, y también tenemos hartos compas que se tienen que ir, así que yo creo que tenemos más cosas que podemos ir hablando para la próxima, así que, y vamos a hacer más ciclos de cine, yo creo. Así que si no hay nada más que decir por ahí, nos retiramos, pues. Gracias, Kevin. Bueno, también aceptamos las críticas que quieran. Si no quieren ahora, nos pueden mandar mensajes y decirnos lo que quieran. Y... Hay una mano arriba todavía, Lucas, creo. Inti, ¿tenía la mano arriba o quería hablar o la había dejado arriba? La dejé arriba, perdón. Pero Está bien, está bien. me fui por un segundo, ¿no? Caché que ha pasado en este rato. Que como me fui por 3 minutos. No sé. Bueno, estábamos hablando un poco habíamos pasado un poco el tema de la guerra civil, creo que estabas comentando ahí. Y de ahí se planteó un poco también el tema de las posiciones dentro de la misma UP. De las posiciones que existían dentro, como por ejemplo la posición de no transar que comentaba acá un compañero sobre el del PS, un poco la idea que tenía el PC. También eso relacionado un poco con la política internacional con respecto a la Unión Soviética, que la Unión Soviética igual tenía una política de como vías pacíficas, en vez de como apoyar tanto vías armadas. Entonces, habíamos hablado un poco de eso, había planteado un poco la pregunta respecto al tema pactar con la DC, pero igual ya se nos hizo un poco tarde, así que estamos cerrando en verdad. A menos que quieran comentar algo más, podríamos ir cerrando. Y bueno, y gracias Sí, a Felipe compa, igual. estábamos dando el cierre en realidad. Estábamos diciendo que ya estamos en la hora y hay otros compañeros que se fueron. Estuvo muy buena la discusión. Y para ir cerrando más que nada, ya que a las 7 se viene otra actividad y hay gente que quiere también participar ahí como para tener un ratito de descanso. Así que gracias por haber contestado todas las preguntas a los compañeros y compañeras que participaron en la instancia, a los que pudieron asistir, a los que les gustó. Se vendrá la tercera parte, ¿cierto, Lucas? Sí, total, sí, hay que ver la Ya, tercera. pues entonces es siempre importante, así que se da paso yo creo para una conclusión en realidad. No sé si alguien quisiera como ya dar así como la última conclusión o despedirse porque ya vamos a cerrar. Bueno, tenemos harta gente despidiéndose acá igual en los comentarios, así que le agradecemos caleta que hayan estado acá. De nuevo, si quieren hacer una conclusión, denle nomás. Si no, nos vemos en la próxima. Pues yo creo que probablemente yo creo que la hora está buena, así que... ¿de qué trata la tercera parte? No sé, no la he visto. Yo sí sé, yo sí sé. Puedo dar Hágale. una pequeña introducción. Ya. Sí, la Sin tercera spoiler, parte. sin spoiler. No, Sin no, no spoiler, es sí. spoiler. Solamente que, como se dice el nombre, el poder popular. Entonces acá vamos a entender cómo fue la organización del poder popular y la respuesta misma de los trabajadores al golpismo. Ahí, acá cuando hablamos del golpismo, ahí nos vamos a enfocar en la respuesta de los trabajadores. Digo sin spoiler como si no supiéramos qué pasó. Claro. Mucha casi. Para los detalles igual yo, Claro. no sé, yo he aprendido caleta de cosas con estas películas. Oye, igual, Kevin, no te preocupes tampoco con... ¿Kevin había preguntado? Que no se preocupen tampoco con venir preparados así, si igual es importante como también cachar las reacciones como al verlas por primera vez. Y, la idea que igual es aprender y enseñarnos entre todos. Poder popular. Sí mismo. Pero bueno, o sea, como conclusión yo podría decir que lo mismo, pues gracias a todos por venir y bueno, acá esto nos sirve para analizar los procesos históricos, ojalá poder conectarlos con el proceso actual y aprender tanto de los aciertos como de los errores que hubo en el pasado, pero siempre dentro de una instancia de respeto, que al final son procesos históricos y ahora con todo el conocimiento que tenemos vamos a estar mejor. Sí, así mismo. Bacán, gracias por las palabras, compa. Yo creo que damos por finalizado. Nos vemos para la próxima.
les voy a mandar una vez más los enlaces para el conversatorio ahora, no sea que se los hayan perdido. Y nos vemos ahí los que quieran entrar, pues están todos súper invitados. A ver, lo Tengo ponemos por dos acá. preguntas. Perdón, diga. Tengo dos preguntas. Ah, sí, hágale nomás. La primera, había cachado en un momento que creo que tú dijiste que iba a quedar grabado esto, como igual para revisar, yo Sí, me gusta ir. sí, así mismo, está, Sí. está todo grabado, así que ahora, ahora vamos a subir algunas cosas de esto. Vale. Y lo otro es que no estuve en la instancia anterior y no sé cómo va a ser la siguiente, cómo la tengan preparada. Yo creo que voy a estar porque me gusta mucho este documental, lo encuentro muy bonito. Y precisamente con lo que intentaba estudiar ahora me sirve caleta ir viéndolo y sobre todo si es que en conjunto. Pero noto una tendencia al ir como arreglando el reformismo más allá de aprender de este para no cometer los errores que cometió. Porque yo siento que una visión bien personal y bien, en cierta forma estricta de cómo veo yo el proceso de la unidad popular es el, el que el pueblo, el mismo pueblo ya no quería optar tanto por el reformismo, sino que desecharlo. Pero creo que el análisis que se iba formando acá era más de ir arreglándolo que el ir superándolo. Que encuentro que son dos cosas distintas, ya que siento que el análisis es más como unos sutiles errores más que un error de fondo de la visión que había. Y como una reflexión bien lúdica, que yo supongo en la tercera parte, porque lo general al final como que se hacen ese tipo de reflexiones de el qué hacer en base a esto, y que también se ve reflejado más bien en la praxis que en las conclusiones que uno pueda sacar como de acta o síntesis. Pero sentía que era una reflexión bien lúdica más que para aprender de cómo actuar, sobre todo en este escenario. Ir haciendo comparaciones en el escenario actual y que se quedaba bien en el pasado. Era como traer el pasado, pero no sé si tanto para aprenderlo, sino que en cierta forma corregirlo. Y yo también caigo en eso muchas veces, porque aparte soy como bien derretista con la cuestión, entonces como eh, que me dedico a criticar el pasado y como criticar todo en general, sin capaz de levantar una alternativa por mi cuenta, pero como eso eran como eh, unas pequeñas acotaciones que tenía sobre la cuestión y también como dudas de el qué hacer en el fondo. Gracias, compañera. Disculpa, ¿a qué te refieres con que en algún punto se puede haber dado el debate ir arreglando el reformismo? No me quedó claro más o menos como esa parte de tu intervención. Ah, sí, en volar, si nos puedes dar un ejemplo cuando se dio eso. Sí, sobre todo con la discusión yo encontré que del tema de las Fuerzas Armadas, siento que era un poco eso, así como de ideologizar o el cómo, o el arreglar sobre la marcha la cuestión, que en realidad puede que no esté mal, como en volei yo tengo una visión bien distinta, pero en esa parte como que sentía eso, así como de ir arreglando lo que hacía Allende, yo encuentro que de partida fue un error, entonces por eso yo siento eso, como que para mí desde el principio es un error la UP y se debe aprender de ese movimiento popular para formar uno nuevo. Y ahí es donde como que me entra el no análisis de un nuevo movimiento popular, de cómo va a ser esto. A eso me refiero. Ah, Ya, dale, Dustin. sí, dale usted. O sea, claro, o sea, creo que queda, y desde el comienzo queda claro que no es para copiar y pegar, sí, quedó claro que ellos se equivocaron. Ahora, tenemos que analizar en qué se equivocaron.
Obviamente para entender la realidad actual. La realidad actual no es la misma que en ese entonces, pero igual podemos aprender de ese proceso histórico. Lo que sí creo que no quedó bien claro cuál era el tema de la Fuerza Armada. En ese momento se estaba hablando de ya teniendo el poder, qué se puede hacer con la Fuerza Armada, o ya teniendo una presidencia, qué se puede hacer con la Fuerza Armada, que es algo como se ha hecho, se puede hacer en Venezuela, y gracias a ello han podido acabar con dejar a raya el golpismo. Obviamente en esta instancia actual es muy diferente. En ese momento se habían fuerzas armadas con el gobierno. Hoy en día eso no existe. En el día todas las fuerzas armadas son pinochetistas. En Chile eso ya no se puede hacer. Se pudo hacer antes, ya no. Son instancias diferentes. Pero claro, esos debates se dan en ciertos contextos, no significa que eso es lo que vamos a hacer ahora. O sea, si el día de hoy vamos a un regimiento y empezamos a hablar de revolución, sabemos bien lo que va a pasar. Entonces hay que analizar siempre las cosas en su contexto. Nacha, ¿vale? Sí, perdón que no voy a levantar la mano porque como soy la anfitriona. Sí, no, creo que entiendo lo que quiso decir la compañera. Quizá más bien, bueno, en realidad yo creo que esto es algo que se ha analizado bastante. No sé si quizás faltó ser más enfáticos o enfática en realidad en que por supuesto que se analiza el contexto que estaba viviendo Chile, cuál fue el desarrollo que tuvo todo el proceso, tanto como la alzada, digamos, del sector reaccionario y después los golpistas. Creo que hay que tener bien en claro como cuáles fueron los errores. O sea, evidentemente todos acá nos damos cuenta que existieron errores, evidentemente hubo que armar al pueblo, habían sectores, habían dudas, por supuesto. O sea, Allende cometió errores, pero no por eso en realidad vamos a decir que, por ejemplo, que la OP fue un error. Al menos a mí me parece, bueno, opinión personal en realidad, que es bastante complejo decir eso, quizá poniéndose al margen un poquito del análisis en realidad de cómo se dieron las cosas. O sea, hay que reconocer igual, digamos, cuáles fueron los avances o las ganadas de ese proceso, que terminaron bastante mal y que es un error que no se pagó solamente en Chile con, digamos, con sangre y decir que obviamente no fue solamente algo que dependía acá. O sea, no podemos olvidar la fuerza imperialista, digamos, que tuvo incidencia directa en Latinoamérica en general. Entonces, no solamente lo pagó el pueblo chileno con sangre y con una dictadura, o sea, con una herencia, digamos, de la dictadura que fue tremenda, que no solamente se constituyó en la Constitución digamos, la mercantilización de todas las esferas de nuestras vidas posteriormente, sino también una experiencia para el mundo, en donde quedó claro que la famosa vía chilena, la vía pacífica al socialismo, no servía. Y eso fue una lección, digamos, en realidad que ya lo dijeron otros pensadores revolucionarios, quedó en el inconsciente más bien cuando se tenían todos los ojos puestos en Chile por supuestamente haber llegado al poder de manera democrática, el poder popular. Entonces igual eso considero yo en realidad que no creo que sea como intentar arreglar el reformismo por hacer un análisis de que las Fuerzas Armadas sí habían, digamos, un sector que apoyaba a Allende, sí había quizá un ideal, y también fue aplastado de los que habían. Y por supuesto no podemos tener la misma concepción de cómo es ahora la Fuerza Armada. Por supuesto que es una institución que sí está ideologizada, pero tremendamente fascistizada. Y claro, y atender al contexto, por supuesto. Entonces, yo creo que de eso se trata más o menos, ir haciendo los juegos de los análisis, que no todo es blanco-negro. Entonces, sacar los aprendizajes, lo más importante, quizás para el próximo conversatorio, por supuesto, se puede hacer después del final de esta trilogía, la proyección y la comparación en el fondo de cómo estamos actualmente, que es una situación bastante diferente, pero que también tiene unas bases, unos pilares que se pueden ir conjugando ahí en lo mismo que ha sido siempre, que digamos que la lucha de clase, que ya sabemos que es el motor de la historia. Entonces, bueno, eso. Buena, compa. Gracias por esa aclaración igual. Si acá, obvio la idea es como no quedarse en el pasado y es como ver hacia el futuro y ver lo que vamos a hacer, pero igual hay que hacer un análisis del pasado, po. Y aparte, igual al final, no sé, yo por lo menos me di cuenta que una cosa que siempre concluíamos acá, que se concluye de manera súper natural,
es que al final del día podéis intentar decir como, bueno, Allende debió haber hecho esto, debió haber hecho lo otro, debió haber hecho esto en este momento, pero al final del día igual siempre uno se termina dando cuenta de que los problemas venían de la base de la misma unidad popular, po, y del mismo reformismo al final del día. Y eso no es una cosa simplemente que hay que como que golpearnos en la cabeza con eso y recordarlo, sino que la misma realidad, el mismo análisis activo de lo que pasó y lo que está pasando hoy en día, nos golpea siempre en la cara con lo mismo. Siempre nos termina haciendo que nos demos cuenta de que el mismo reformismo está mal. Y eso es igual importante, ver cómo es algo que aparece como de manera natural nos damos cuenta de eso. Pero eso, compa, se nos hizo un poco tarde, así que si es que no hay nada más que decir en verdad, yo creo que vayamos cerrando, porque igual estas son cosas, bueno, estamos en la segunda parte nomás, así que en la próxima van a haber más reflexiones igual, también habiendo visto las 3 partes enteras y todo. Así que eso, pues, nos vemos en la próxima, un gusto que hayan venido. Bueno, quedamos 11 de 30, así que los 11 que están acá, se agradece la resiliencia. Ya, pues, sí, Ya, bacán. y de nuevo, Voy a cerrar la reunión entonces. sí, pues, y de nuevo hacemos el llamado a entrar a lo que el conversatorio ahora. Va a estar bacán. Así que eso, pues, nos vimos. Chau, chau. Nos Chao, vemos. compañera y compañeros. Gracias por la asistencia a la discusión. Nos vemos. Chau. Chao, cabros, gracias por la instancia. Sí, un gusto.